método del string. Bien, vamos a poner esto en comentario. Sí. Comentario largo, barra, asterisco y cerramos, barra, asterisco. Asterisco, barra, digo. ¿Sí? Ahí está, esto lo bajamos, seguimos aquí trabajando. ¿Sí? Tenemos la variable palabra. Ahora, ¿qué métodos vamos a usar? Hay un método que dice que elimina los espacios en blanco del comienzo y al final de la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ingresan algo, por ejemplo, si nosotros ingresaríamos, no sé, espacio, 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 luego algo, espacio, espacio, algo, espacio, espacio, espacio. ¿Sí? Aquí. Yo quiero eliminar los espacios que están al principio y al final de esa cadena que se ha ingresado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay un método que es por ejemplo, primero tenés que saber quién es tu string. Palabra, la variable palabra es de tipo string. Ahí recién podés usar trim. Trim te devuelve como resultado un string, que sería el resultado de la cadena que se ingresó, del string que se ingresó, pero limpiada tanto el espacio en blanco del principio y del final. ¿Sí? Te remueve prácticamente el espacio en blanco. ¿Sí? Ahí está, fíjense, van a ver. Guardemos, acá lo estamos mostrando. Si no estamos guardando ninguna variable, estamos mostrando por pantalla nomás. Por tanto, yo te ingreso espacio, 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 Cristian Ballesteros, hago espacio, 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 y fíjense cómo aparece. Cristian Ballesteros, limpita prácticamente. Pero pasa lo mismo porque, miren, ¿qué pasa si pongo palabra? ¿Cuánto vale palabra? Valerá el resultado luego de llamar a la función trim o valerá tiene el valor el mismo que se ha ingresado al principio. Vamos a probar, a ver. Ingreso espacio, 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 Cristian, espacio, Ballestero, espacio, 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 enter. Fíjense, yo al aplicar la función trim he limpiado los espacios desde el principio y del final de la cadena. Ahora, pero la variable palabra sigue valiendo lo mismo que se ha ingresado. ¿Cómo hago para modificar esa variable? Bueno, hacemos lo mismo, decimos que a la variable palabra, que es la que queremos alterar, utilizamos palabra, punto trim directamente, punto y coma. Así borramos esta línea, ¿sí? Para ya no mostrar directamente. Pido un dato string por la consola y digo a esa variable string le asigno esa variable string punto, pero llamando a su método trim, que lo limpie y lo guarde sobre la misma variable y esa variable la mostramos. Vamos a ver si se pudo o no se pudo. Y vamos a poner espacio, espacio. Lo pongamos para que se note el cambio. ¿Sí? Ballesteros, espacio, espacio, espacio. Enter. Fíjense, la variable ahora ya no tiene espacios ni al principio ni al final usando el trim. ¿Estamos bien? Acuérdense, puedo guardar esto en la misma variable porque es de tipo string. El trim te devuelve un tipo string. Por tanto, la variable donde vamos a almacenar el resultado tiene que ser del mismo tipo. No se olviden. Bien, vamos a poner esto en comentarios largos y para guardarlo y tenerlo en el mismo proyecto. Hacemos abajo, ahí está. Sigamos en el mismo, aquí. Tenemos una variable palabra. Si le pongamos otra, así variable palabra nomás que se mantenga. Bien, ¿te parece así en color? Porque no está siendo utilizada todavía la variable. ¿Sí? Ahora, vamos a usar un método de substring. Significa que de una cadena, o sea, de una variable string, voy a obtener una subcadena, solamente una partecita de esa palabra que se ha ingresado. Si yo tengo la variable palabra, voy a obtener solamente una partecita. ¿Cómo se hace? Primero averiguamos cómo es el substring palabra. Esta es la variable que es de tipo string, ¿no? Fíjense, hay un método que dice substring. Tenemos aquí. Tengo aquí la que dice un begin index, un valor de comienzo y te devuelve un string. O la otra que dice un begin index, un valor de comienzo y un valor de fin. Podés especificar, podés cortar desde un valor, fíjense, usamos este, aquí. Va un valor int, dice, int. Le pongamos que voy a cortar desde 2, desde la posición 2. Punto y coma. ¿Esto qué me devuelve? A ver, analicemos antes de usarla. Me devuelve, fíjense, ¿cuál es el resultado de llamar este método? Un string. Por tanto, esto me va a devolver un string. Puede decir desde la 3, póngale. Pero el resultado, ¿dónde lo puedo guardar? En una variable string. Puedo crearme una variable string, subcadena le voy a poner. O subpalabra, ¿sí? Quedaría mejor. Subpalabra le asigno que llamo a la variable palabra, sí, que está aquí, y de esa obteneme una partecita desde la posición 3 y guardar el resultado en la variable subpalabra. Mostremos luego la variable subpalabra, ¿sí? Fíjense, subpalabra, ¿sí? Sin ningún cartelito, nada, ahí está, control espacio, guardamos y vemos qué pasa.
Si ingreso una palabra, por ejemplo, Cristian, ahí está. Tian se guardó en su palabra Tian. ¿Por qué? Desde la posición 3 yo le dije. ¿Cuál es la posición 3? De la palabra que yo ingresé. La primera es 0. Acuérdense, si es string, la primera posición es 0. La segunda, 1. Tercera, 2. 3. Desde aquí está diciendo, obteneme una substring, o sea, una partecita desde la posición 3. Esta es la posición 3, ¿no? La S, en adelante. Bien, le estás dando un comienzo de dónde querés recortar. Quiero recortar solamente esta partecita, esa partecita se recorta y se guarda en su palabra y su palabra se muestra. Por eso ven ese tian. Ahora, ¿qué pasa si usamos, ahí se acuerdan que había dos substreams? Fíjense, el otro, aquí, un valor de comienzo y un valor de fin. Vos podés especificarle un valor de comienzo y un valor de fin también. A ver, por ejemplo, ¿qué tal si te pongo un valor de comienzo, no sé, pongamos desde la 3 hasta la posición 5 nada más, ¿sí? De esa cadena. Guardemos, ejecutemos, ingresemos la misma palabra. Ahí está, ST nada más. ¿Por qué? Desde la posición 3. ¿Cuál es la posición 3? Esta, que no, la S. Posición 4 y 5. ¿Y por qué capturo ST? Si es de la 3, 4 y 5, captura desde la 3 hasta la 5, pero una menos. 3, 4, 5, una menos sería hasta aquí. ST, por eso se guarda ST. Acuérdense que este valor final no es el valor hasta donde tiene que llegar, sino que es un valor hasta donde tiene que terminar, pero un valor menos. ¿Sí? Por eso fíjense, captura ST. Y de esa forma pueden obtener substring. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes le pusieron 15 aquí? ¿Estamos bien? Ingresemos, guardamos. Y yo te ingreso la misma palabra, una palabra chiquita de 8 dígitos. Va, 8 dígitos, 8 caracteres. Cristian. Epa, ¿qué pasó? Me parece prácticamente un error. Bien, string inde of del rango. Y 15 prácticamente no existe dentro del rango. Porque esta, ¿cuánto tiene de longitud esta? Tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8 tiene. Pero te están diciendo hasta el 15 y pues esta no tiene 15, por eso te está dando un error. Lo mismo pasaría si ponemos un valor incorrecto aquí. Si usted pone una posición 10, por ejemplo, y su palabra es de 8, tienen que tener cuidado con eso. Sí, ahí está. Porque también le voy a decir aquí un error. ¿Por qué? Porque quiere cortar desde el 10, pero esta no tiene esta posición 10. ¿Se entiende? Por eso tienen que tener cuidado con la longitud de la palabra. Y aquí poner los valores correctos. ¿Sí? Por ejemplo, 3 y 5 sí funcionaba porque yo estaba asimilando que ingresaba una palabra de 8 caracteres. Ahora, ¿qué pasa? Estos valores, el 3 y el 5, si ustedes lo ponen así, siempre va a valer 3 y 5. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero dar valores dinámicos? Entonces vos tenés que pedirle al usuario que ingrese desde donde quiere cortar. Valor inicial. Valor inicial, o posición inicial le vamos a poner. Inicial vamos a guardar en una variable, por ejemplo, entera, que sea post_ini, ¿sí? Post_ini, y le asigno lo que vamos a leer por consola, sc.nextIn. Leo el valor entero. Ahora vamos a pedir otra vez lo mismo, pero vamos a pedir un valor final, dos variables, fíjense, voy a pedir una con el valor inicial y el otro con el valor final hasta donde yo quiero cortar la cadena, el string, digo. Y acá va a ser post_fin, ahí está. En esta variable estaría capturando el valor de inicio y fin. Entonces, en vez de poner 3, yo voy a poner la variable post_ini. Post_ini, y acá vamos a poner post_fin. Vamos a ver si funciona o no funciona. De esta forma ustedes le están pidiendo al usuario, y no es tan estático que sea 3 y 5, le están pidiendo a la persona que va a ingresar por consola desde qué posición quieren cortar. Cristian, posición inicial, yo quiero cortar desde la 3 y hasta un valor de 5, y fíjense, se cortó ST nada más. Fíjense, se cortó solamente esta partecita. Ahora, pues si corren de vuelta, por ejemplo, ingresamos la misma, ¿sí? Ustedes ingresen otra si quieren. Posición inicial, yo quiero cortar desde la 1 hasta la... Y acá me va a pedir el valor final hasta 4. ¿Cuál sería? RIS. ¿Por qué? 1 hasta 4. ¿Cuál es la posición 1? Esta. Posición 1, 2, 3, 4. Pero acuérdense que era 1 menos. Sería RIS. Hasta aquí nada más. Esta es la palabrita cortada. Y está guardada en la variable subpalabra. ¿Estamos bien? Se ha guardado sobre esa variable. Es una variable nueva, distinta a la anterior. Si quieren guardarla sobre la misma variable, también se puede. Pueden poner palabra y se va a sobreescribir la variable palabra. Pero ya sacando esta parte, ¿no?
Fíjense, si acá yo quiero utilizar la misma variable, acuérdense que se iría a modificar la palabra. Podemos probar, a ver. Si quiero utilizar la misma variable para guardar las modificaciones, ¿sí? No tiene que haber ningún problema. 3 y 5, fíjense, st. Pero la variable palabra ahora vale st. Ya perdieron el valor original, ¿sí? Por eso yo lo había hecho en otra variable para subcadena. ¿Estamos bien? Ahí está. Post inicio, post fin. Ahora, ¿qué pasa si yo corro esto, pero te ingreso, por ejemplo, sí, una palabra, Cristian. Cristian, ahí está. Y yo te ingreso, yo quiero desde la posición 0 hasta la 20. Me sale error. ¿Por qué? Porque el rango 20 dentro de tu palabra está mal, ¿sí? No está dentro del rango. ¿Y cómo hago para validar eso? Que el usuario cuando se equivoque le muestra un mensaje de error. Prácticamente hay que validar las posiciones que le están ingresando. Podemos hacer prácticamente para esto un if. Vamos a preguntar si que. Sí que vamos a primero evaluar la posición inicial. ¿Cómo tiene que ser la posición inicial? Tiene que ser como las posiciones dentro de un string empiezan en 0, ¿que no? Bueno, por tanto la posición inicial tiene que ser 0 o mayor a 0. Entonces post ini, donde está guardado el valor inicial, tiene que ser mayor o igual a 0. Y ¿qué más? ¿Cómo tiene que ser la posición inicial? Tiene que ser mayor o igual a 0, ¿que no? Pero a la vez, ¿cómo tiene que ser esa misma posición inicial? No tiene que pasarse de la longitud de la cadena, ¿que no? Si este tiene 8, no puedes pasarte post ini, no puede valer, por ejemplo, 8. Si yo tengo 8, fíjense, ¿cuál es la posición de toma? Toma desde el 0 hasta la 7, ¿que no? Bueno, tiene que ser, el post ini tiene que estar entre 0 y el valor de 7. Pero ¿cómo obtengo el largo de la cadena? Bueno, pones la variable que es palabra.length. Bien. Hasta allí, length, ¿cuánto te irá a traer? 8. Entonces, posición tiene que ser menor o igual a 8. Pero acuérdense, como es posición, las posiciones no llegan hasta el 8. 8 es la cantidad de caracteres. Y posiciones va desde 0 hasta la longitud menos 1. Si tiene 8 va a ser 7, ¿o no? Acá va desde 0 hasta 7. ¿Por qué? Porque la longitud es 8. ¿O no? Tiene 8. Las posiciones van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así se cuenta. Y acá están poniendo 8. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería hasta un valor de la longitud me restado en un valor de 1. De esa forma validamos que la posición esté entre un valor de 0 y hasta la longitud de ese string menos 1. Y estamos validando que la posición inicial sea una posición válida. Lo mismo hacemos para la posición final. Bien, si se cumple esto, estamos diciendo que la posición inicial es válida, porque está en un rango válido. Para el otro lado, ¿cómo sería? Podríamos poner un else y decir que la posición inicial no es válida, aclarándole al usuario diciendo posición inicial no es válida o incorrecta, o es incorrecta. Si podemos poner es incorrecta. ¿Estamos bien? Ahí validamos primero la posición inicial. ¿O no? Ahora, ¿qué pasa? Podemos aquí adentro hacer otro if preguntando, o podemos hacerlo dentro de este mismo if, no hay ningún problema, pero lo vamos a hacer dentro de otro, sí, para que vayamos probando. Aquí. Vamos a preguntar si, vamos a copiar lo mismo, sí, porque va a ser el mismo concepto, ahora ya no con la variable post_ini, sino con la variable post_fin, que sería el valor final que le ingresa. La posición final tiene que ser mayor o igual a 0, tiene que ser un número válido, y esa posición tiene que ser menor o igual a la longitud menos 1 de la palabra analizada. Si eso se cumple, prácticamente ya la palabra, tanto inicio como fin, serían válidos para esta sección. Pero si no se cumple, le mostraríamos aquí un mensaje, abrimos y cerramos. Ahí. Y vamos a mostrar aquí un mensaje diciendo que es posición final es incorrecta. Bien, entonces cuando se cumpla que la posición inicial y final son correctas, recién podría hacer extraer la subpalabra. Esto lo vamos a copiar aquí en este camino y directamente aquí se va a ejecutar. Vamos a probar ahora. Si guardamos, ejecutamos, por ejemplo, Cristian. Yo ingreso una posición. Ponele que desde la 3 y hasta la 5. Ahí está, ST. Se ha capturado correctamente.
Pero ¿qué pasa cuando yo me equivoque? A ver. Por ejemplo, yo pongo Cristian. Sí, pero yo te digo la posición inicial y quiero que empiece en las 7 hasta la 20. Epa, posición final incorrecta. ¿Por qué? Porque el 20 no está dentro del rango. Fíjense, posición inicial está bien, porque está